Vamos atravesando la localidad de Borós, tierra natal de Domingo López Ortega, maestro de los maestros. Y aquí, sobre esta carretera secundaria, a mi mano derecha queda la plaza de toros en honor al maestro. Y ahora continuamos hacia Nuevo Borós. Y aquí va el maestro de los maestros, el amigo Sergio. Ahí estamos. Pues aquí empieza un pequeño puerto que nos va a dar espacio a llegar al corredor del río Tajo. Sí, señor. Acá vemos cómo empieza a ponérsenos entre un 5 y un 6%. Es un pequeño paso, un pequeño puerto muy corto, que ya nos va a invitar a surcar tierras madrileñas en conjunto con el río Tajo. Acá vuelve y rebaja un poco, pero vuelve y atiza en este pequeño lugar. Salimos de esa pendiente del 8, muy corta, y ya nos ponemos acá en un 6. Buenos días. ¿Cómo vamos, Sergio? Bien, bien, de momento vamos bien. Aquí rebajamos al 2-3%. Otro pequeño columpio.
Y esto es lo que llamamos un rompepatas. %, descanso y rompepatas. Y así se va extendiendo a lo largo de unos 2 kilómetros desde Borós hasta Nuevo Borós. Descanso y columpio. Este tramo 4 o 5%. Ya, se acaba acá. Ya estamos en el último tramo de esta subida columpiada para pasar por la urbanización prácticamente Nuevo Borós. Y ahora, según pasemos toda la urbanización, empezaremos el descenso a la vega del río Tajo. ¿Arena o asfalto? Río Tajo y corredor. Una pequeña ermita de construcción totalmente nueva y abocada a la Virgen de la Estrella, aquí a mano
derecha con una vista magnífica hacia la mesa de Ocaña. No. Exactamente el Toledo 34. Ah. Ahí vamos a Ya. La mazorca. Ahí los campos de regadío. Tenemos el maíz, la mazorca.
Ahora llegamos al cruce que nos lleva hacia Yepes, hacia la zona de Añover de Tajo, pero nuestra ruta está hacia la zona de Villaseca, por la CM 4001. Acá al final encontramos la rotonda. Recordar que por acá los agricultores salen, venden melones, venden sandías y venden patatas, producto de cercanía, por no decir fresco, del campo a su mesa. Ah, A la verga. nos tomó el pelo. Le hizo trampa. Dios. Según llegamos aquí a la rotonda ya tenemos la autovía de la Sagra y de frente nos encontraremos ya con la localidad de Mosejón y Villaseca, que nos conducen hacia la zona de Olía del Rey, todo ello enmarcado dentro de la histórica comarca de la Sagra.
poco más y grabas ahí Ah, el audio. Dios.
la derecha. Entramos a Villaseca de la Sagra. Aquí a mano izquierda tenemos la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. La ermita que se levantó ahí en siglo XVI, 1584. Bueno, después de un pequeño refrigerio ahí en La Rumana, uno de los bares del pueblo de Villaseca, pues vamos ya en camino hacia la zona de Mosejón. Y es que dentro de los principales apartes históricos de Villaseca se encuentra el paso de los comuneros, de esa lealtad de Juan de Ribera al emperador. Y dentro de su patrimonio, pues la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, la iglesia parroquial de Santa Leocadia, algún hospital hoy en día convertido en biblioteca municipal y una muy buena o muy bonita plaza en el centro neurálgico del pueblo, frente a la zona del ayuntamiento, el palacio de Juan de Ribera, señor de Montemayor, y pues alguna de sus casas que hace referencia a esas principales casas típicas de la época. Y continuamos por la zona sur de la comarca de la Sagra Baja. Estamos entrando ya dentro de el casco de la localidad sagreña de Mosejón. Ahí podemos ver el chapitel de esa tan magnífica iglesia que está en todo el corazón de la localidad, la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. También muy cercano se encuentra una pequeña ermita dedicada a la Veracruz. La iglesia parroquial se empezó a construir en la segunda mitad del siglo XVI y verdaderamente se atisba desde muchos kilómetros a la redonda, aquí en la zona más baja de la Sagra, ya prácticamente aledaña a la localidad de Olías del Rey y muy cercana a Villaseca de la Sagra. Por estos días han estado de fiestas y bueno, vamos a continuar ahora hacia la zona de Yunclillos. Bueno, aquí ya podemos atisbar la iglesia parroquial de Santa Marina, patrimonio histórico de la localidad de Magán. Magán, dentro de sus tesoros, también tiene un antiguo castillo medieval militar prácticamente desaparecido. Hereda alguna pequeña tapia dentro de lo que es un solar particular, y también dentro de sus predios municipales un agricultor encontró pues un antiguo mosaico palacial romano
el cual está pues en conocimiento de patrimonio nacional y que lo tiene muy vedado para próximos estudios cuando haya dinero para ello. Y bueno, ahora ya nos dirigimos hacia la zona de Yunclillos. Y precediendo la entrada a la localidad de Magán, desde la A42, podemos ver ese monumento que han querido colocar desde la administración para demarcar ese remoto legado romano. Ahí está, uno de los mosaicos, figuras geométricas y en algunas ocasiones haciendo referencia a los dioses, a la madre tierra. Y bueno, continuamos hacia la zona de Yunclillos. Un pequeño falso llano que viene con una pendiente del 2 y de pronto te encuentras acá con un 5 o 6. Aquí vamos por la provincial TOC 2516, que nos va a llevar a la zona de Yunclillos. Aquí un 5% y luego empezará el descenso hasta la localidad sagreña de Yunclillos para irnos luego hacia la zona de Recas. Aquí se mantiene en un 4%, más o menos unos 600, 700 metros, que si vienes reventado
te coge el tío del bolillo y te da. El tío del mazo. Ya este es el pedacito de remate. Vemos como Sergio ya se levanta en pedales. De lado y lado de la calzada pues tenemos diferentes empresas que se dedican a la explotación de los áridos. Y al fondo, la confluencia del sistema montañoso central, Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos. La torre de la iglesia de San Andrés en Yunclillos, pueblos que inclusive muchos tienen algún tipo de legado romano y acentuado también dentro del corredor del río Guadarrama, que desemboca al Tajo a la altura de Albarreal en la provincia de Toledo. Pueblos que han tenido un crecimiento demográfico bastante marcado en los últimos años. Se han convertido en localidades dormitorio. Ahora nos vamos por la 2515 que nos va a llevar a Recas. Eso sí, sin antes subir un pequeño huerto. 4 kilómetros nos separan de la localidad. Según pasamos la urbanización esta que tenemos a la izquierda, pues ya se empieza a poner agresiva la subida, entre un 2 y un 3% de pendiente, pero lo verdaderamente importante está en los últimos 200 metros más o menos, donde la pendiente puede llegar a tener un 8 o un 9%. Una verdadera rampla. Ahí va el pedalista colombiano. Sanguijuela, castaño. Sanguijuelita. Intentando bajar un poco la temperatura de su cuerpo, refrescándose. Ahí es de el abastecimiento de su coche acompañante. $3%, ya se empieza esto a poner un poco movido. No sé si va a haber movimientos desde el pelotón que encabeza la carrera. Pero ya cuando falte un mes.
Como lo de la Vuelta a España. Ahí va, ahí va. Acá vuelve y le pone un pequeño tentempié de descanso. Son esas zonas columpiadas que tiene la provincia de Toledo. Las rompepatas. Va muy tranquilo el pedalista. Ya va sobrepasando los 70 kilómetros de entrenamiento. El nivel empieza a ponerse bueno desde este punto, más o menos. 3%. Y sigue el Sanguijuela Castaño marcando el pelotón ahí. Aprieta los dientes, se le nota la cara de cansancio, pero hay que seguir. Hay que dar muy bien el espectáculo para las personas que están en las alas laterales de la pista. Orgullosa de ver a su corredor aquí en estas tierras europeas. Hoy final de la Vuelta a España, consolidándose como líder Jonas Vingegaard y llevando de segundas al amigo Almeida. 4%. Qué potencia, qué fuerza, qué resistencia tienen estos pedalistas. Ahí va la moto acompañante al lado del ciclista, por si tiene algún tipo de impasse, algún problema técnico con la bicicleta, surtirle inmediatamente una de las bicicletas a la medida del corredor. Vemos cómo se para en pedales, concentrado, manejando la respiración, intentando bajar esas pulsaciones. 7% este pedazo, este trozo. Parece que nadie quiso atacar. Se está esperando al último repecho. ¿Ya lo habéis visto? Vamos hacia la localidad de Recas. Aquí ya el último repecho de Recas y en camino hacia la zona de Lominchar. Recas destaca por su iglesia parroquial, la iglesia parroquial de San Pedro, la ermita de San Blas, y como no puede ser de otra manera, también pueblo que tiene mucha vocación hacia la Virgen de la Oliva.
también una abadía y por supuesto pueblos dedicados especialmente a la agricultura del secano. Y ya veis acá el otro tobogán que tenemos para ya dirigirnos hacia Lominchar. Ahí podemos ver en lo alto del Altozano ciertos hilos dedicados a temas relacionados con el secano. También la producción de insumos para alimentación de ciertos ganados. Y mirad, acá viene otro pedalista, pero este con limitación de movimiento. Hasta luego. Que las limitaciones de nuestro cuerpo no sean una excusa para no poder hacer ejercicio. Hay que superar esas limitaciones. Ahí está, cooperativa de Nuestra Señora de la Oliva, patrona de la localidad de Recas. Aquí vamos con el sanguijuela castaño en primera persona. ...6%... sostenido casi a lo largo de 2 kilómetros. Vendrá un pequeño descanso de otro kilómetro y medio, y luego otro pequeño repecho como de 1 kilómetro también, que ya nos va a llevar a la localidad sagreña de Lominchar. No sé si este pedalista nos está engañando hoy, si verdaderamente el cansancio acumulado ya de estas extenuantes y largas etapas en días previos, o verdaderamente se está guardando para el último momento, para sorprendernos. Pequeño repecho, y como ya podéis ver al final cómo se sigue extendiendo la calzada. Una calzada muy buena donde la bicicleta va casi que sola.
Este ya es el último momento de ascenso por esta zona toledana de la llanura castellana, la zona de Castilla la Nueva. Acá subió ya el pedalista Lominchar, destaca por su iglesia parroquial de San Esteban. Hoy el verdadero protagonista ha sido el viento, viento lateral y viento frontal. Y aquí pasando por los previos de Lominchar, ahí vemos su iglesia, la iglesia de San Esteban. Ha sufrido diferentes restauraciones a lo largo de la historia. Destaca su torre mudéjar, sus capillas colaterales y su chapitel en pizarra. Ahora ya entramos en la zona de Sevillo del Condado, famoso por su monumento, como es el Palacio de los Condes de Sevillo, un pilón también que mantiene agua a lo largo de los 365 días del año, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Natividad, una placita con alguna casa típica castellana y también una ermita dedicada a Santiago Apóstol. Aquí estamos pasando por la zona de polígono y ya nos destinamos a ir hacia las inmediaciones del Viso de San Juan.
Sí. Bueno, ahí al fondo podemos ver la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Magdalena. Y pues también dentro del patrimonio del Viso de San Juan encontramos el Castillo de Olmos, situado a la zona más sudoeste de la localidad. Y también recordar que para el mes de octubre, para la segunda quincena, se presentará ciertas jornadas temáticas relacionadas con la Guerra Civil Española y también alguna representación histórica. Y vamos con el Sanguijuela Castaño, pasando el Viso de San Juan. Ahí estamos. Pueblo también muy rico en temas relacionados con las almazaras y el aceite de oliva virgen extra de estas localidades. Ya este es el último repecho que tenemos para llegar a la zona que me permitirá acceder a la zona de Carranque, con un gran legado histórico también de importancia.